Arratsaldeon guztioi. Comenzamos una nueva semana tras el primer fin de semana de la campaña. El sábado tuvimos acto nacional en el Atano III de Donostia. Se habló de Quebec, del modelo de Guipúzcoa y de acuerdos por la autodeterminación. Veamos el vídeo. Estamos poniendo en práctica otro modo de hacer política, priorizar las personas y la justicia social, y vamos a extender este modelo a todos los territorios de Euskal Herria. Que los ricos paguen más, que acabe con el despilfarro en las grandes infraestructuras y se invierta en servicios sociales. Otro modelo en el que el euskara sea la referencia principal en la teoría y en la práctica. Queremos hacer otra política justa, una política creativa, valiente, diferente, con coraje, con energía. Queremos hacer la política que hemos aprendido estos años, la política del encuentro, del reconocimiento del otro, del diálogo, de llegar a acuerdos, porque estamos convencidos de que la política que plantea Euskal Herria Bildu es buena para toda la sociedad, no solo para los votantes de Euskal Herria Bildu, es buena para el conjunto de la sociedad vasca, porque estamos pensando en construir país, estamos pensando en hacer nación, estamos pensando en empezar por esta comunidad y seguir avanzando hasta conseguir Bildu Euskal Herria. En esta próxima legislatura, en el Parlamento de Vitoria, vamos a proponer, a empujar un acuerdo entre las fuerzas políticas para ejercer el derecho a decidir. Y esa es nuestra promesa para esta legislatura. Ayer domingo se celebró el Kilometroak en Andoain. Allí acudieron Laura Mintegi, Iratxo Ibarra y Xabier Isasi y se reafirmaron en nuestro compromiso con la educación en euskera. Begirada berriekin honegin, etorkizunari bidea ireki, eskuz eskuzarea osatu, euskaraz munduratu sortu, piztu honegin. Buenos días, es un placer aceptar la invitación de la Ikastola de Andoain para participar en esta fiesta a favor del euskera, una fiesta no solo de Andoain sino de toda Guipúzcoa. Estamos aquí los candidatos de Euskal Herria Bildu, Xabier Isasi, cabeza de lista de Guipúzcoa, Iratxo Ibarra, responsable de la política lingüística que hemos propuesto para un gobierno del País Vasco. Queremos decir que la prioridad de Euskal Herria Bildu es asegurar que todos los alumnos de la comunidad vasca tengan conocimiento de la lengua y marginar aquellos modelos lingüísticos que sean discriminatorios respecto a la lengua. Queremos asegurar el uso de la lengua, no solo su conocimiento, y que se respetan los derechos lingüísticos. Y en esta línea trabajaremos firmemente desde Euskal Herria Bildu. Reiteramos nuestra felicitación al pueblo de Guipúzcoa. Hoy es un día de fiesta, hemos venido a disfrutar y a compartir el amor por el euskera y el trabajo por el euskera que hace la Ikastola de Andoain y que hace toda Guipúzcoa. Muchas gracias. Por otra parte, hoy por la mañana, Laura Mintegi, junto a Bea Illardia, Xabier Isasi, Rebeca Ubera y otros candidatos de Guipúzcoa, han acudido a Hondarribia. Allí, Euskal Herria Bildu
ha defendido la igualdad real entre hombres y mujeres. Veamos el vídeo. Hoy a la mañana, candidatas y candidatos por Guipúzcoa de Euskal Herria Bildu han estado en la Plaza de Armas de Hondarribia junto a Bea Ilardia y Laura Mintegui. Han comentado que este sitio es un símbolo de una lucha constante, ya que en esa plaza cada año se violan los derechos de todas las mujeres. Al mismo modo, la candidata Lehendakari también ha querido felicitar a todas las personas que luchan por los derechos de las mujeres. Tenemos el compromiso firme de llevar adelante este programa de diversidad y de igualdad, de respeto a los derechos de las mujeres. Para ello garantizamos la inserción de las políticas de igualdad en toda la actividad del Gobierno vasco y reformularemos, adecuaremos y haremos cumplir la Ley de Igualdad tras un proceso de colaboración participativa junto con el movimiento feminista y asociativo que desde su propia autonomía será el motor de la consecución de las reivindicaciones a favor de las mujeres. Esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos os dejamos con la agenda de estos próximos días y con un vídeo muy especial realizado por Chicken Bildu. Y arte agur. Votemos juntos estas elecciones. Pachi López se pitra, se acabó el fraude. Votar Urkullu me llena de tristeza. Hasta hoy te quiere más y más, es el rey del chiste. Lo siento mucho. Quisiera otra cosa que no fuera lo mismo. Lo dicen los vídeos, los que hacen Chicken Bildu. Dator independencia, independencia, independencia. Yo voto a Laura, que los bancos se paguen sus pufos. Yo voto a Laura. Yes, we can. En Gasteiz, Mutriku y en Zamudio. El tsunami va a llegar a Euskal Herria. Bye bye espe. Gogora ezazue, gure etorkizunak independentzia du izena. Irten behar dugu, abeletzetik alde egin behar dugu. Guazen abeletze arrotz honetatik, oraitze. Independencia.